En este video veremos varios ejemplos de conversión de ángulos en medida de radianes a grados de medida. Para hacer esta conversión, multiplicamos por algo llamado fracción unitaria, y se basa en la definición de que 2 radianes pi son iguales a 360 grados. Entonces, si tuviéramos que tomar esta ecuación, y dividir ambos lados de la ecuación por 360 grados, como vemos aquí a la izquierda, se simplificaría a pi dividido por 180 grados es igual a 1. Esta es una fracción unitaria. Pero también podríamos tomar la ecuación inicial, y dividir ambos lados entre radianes de 2pi. Y si lo hiciéramos, se simplificaría a 1 igual a 180 grados dividido por pi radianes. Y esto también es una fracción unitaria. Entonces usaremos esta fracción unitaria para convertir de radianes a grados, y usaremos esta fracción unitaria cuando convertimos de grados a radianes. Así que echemos un vistazo a nuestros ejemplos. Lo convertiremos a grados multiplicando por 180 grados dividido por radianes pi. Ahora observe cómo no estamos incluyendo las unidades de radianes. Normalmente se supone que si tenemos un ángulo donde las unidades no son grados, está en radianes. Así que ahora simplificaremos esto y luego lo multiplicaremos. El pi se simplifica. 6 y 180 tienen un factor común de 6. Hay un 6 en 6 y 36 en 180. Y ahora nos multiplicaremos. Tenemos 5 veces 3 grados. Eso es 150 grados. Ahora tu denominador sería 1. Para nuestro segundo ejemplo, haremos lo mismo. Nuevamente, observe cómo se simplifica el pi. 9 y 180 tienen un factor común de 9. Esto se simplifica a 1. Esto se simplifica a 20. Entonces tenemos negativo 2 veces 20 grados. Eso es negativo 40 grados. Y nuevamente, nuestro denominador es igual a 1. Ahora, ocasionalmente se nos dará un ángulo en radianes que no contiene un pi. Pero el proceso sigue siendo el mismo. Vamos a multiplicarlo por 180 grados dividido por pi. Observe aquí. Nada se simplifica y normalmente no expresamos un ángulo en grados con un pi en el mismo. Así que vamos a usar la calculadora para obtener una aproximación decimal para este ángulo. Vamos a tener 2.1 veces 180 y luego dividiremos esto por pi. Entonces este ángulo es de aproximadamente 120.3 grados. Guión 0C857 millonésima 951 milésima tricentésima 99.